Muy buenos días, veremos ahora presión arterial, presentación realizada por el equipo Universidad de Valparaíso y presentada por Estefanía Guzmán, matrona clínica. Se conoce como presión arterial la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de la arteria a medida que fluyen por ella. ¿Cuáles son los objetivos de medirla? Identificar las variaciones de la presión arterial en el paciente y colaborar en el diagnóstico y tratamiento del paciente. Tenemos la presión sistólica, que es la presión de la sangre que resulta de la contracción de los ventrículos, o sea, la presión en la parte más alta de la onda sanguínea. Y la presión diastólica es la presión en el momento en que los ventrículos están en reposo, o sea, es la presión mínima que existe en todo momento en el interior de las arterias. Los sitios recomendados para tomar la presión es la arteria humeral o braquial, que en el pliegue del codo y es el más utilizado actualmente. También se puede tomar de la arteria femoral, arteria tibial y arteria poplitea. Vamos a ver algunos factores que afectan a la presión arterial, la edad y el sexo. Las presiones arteriales son mayores en varones jóvenes que en mujeres, pero a partir de los 50 años estas tienden a presentar presiones arteriales superiores. La raza, la elevación de presión es mayor en la raza negra que en la raza blanca. Factores hereditarios, factores ambientales como el estrés, factores dietéticos, señalan la relación que existe entre el sobrepeso y la presión arterial. Tenemos también factores modificables como son la obesidad, el consumo de sal, el sedentarismo, el estrés. Y en cuanto a los factores no modificables tenemos la raza, la edad y la herencia, o sea, los factores hereditarios. ¿Cuáles son las alteraciones que puede tener la presión arterial? Tenemos la hipertensión, que es el aumento de la presión vascular sanguínea, es la tensión arterial anormal, alta por encima de 140 miligramos de mercurio o encima de 90 miligramos de mercurio en la presión diastólica. Y la hipotensión es la tensión o presión baja reducida, especialmente en la sangre, bajo 50 miligramos de mercurio. Los valores normales en la sistólica va de 100 a 139 miligramos de mercurio y en la diastólica de 60 a 89 miligramos de mercurio. ¿Qué vamos a necesitar para poder tomar la presión arterial? Bueno, en el equipo necesitamos un estetoscopio o fonendoscopio, un esfigmonanómetro, papel y lápiz para el registro y la hoja de registro. Acá podemos ver un esfigmomanómetro de reloj anaeroide y un esfigmomanómetro digital. Actualmente también tenemos el aparato multiparámetros, el cual mide la presión, uno coloca el manguito y después aprieta un botón y por sí solo mide la presión. En cuanto a los ruidos de Korotkov, la fase 1 es la primera aparición de sonidos débiles, repetitivos, claros como golpes que gradualmente aumentan en intensidad por al menos 2 latidos consecutivos de la presión arterial sistólica. La fase 2, a continuación y por breve periodo, los sonidos se debilitan y adquieren un tono bajo como susurros. En la fase 3, la vuelta de los sonidos esta vez son más agudos, más intensos e incluso que los de la fase 1. En la fase 4, aparición abrupta de sonidos apagados que se van debilitando y adquieren una cualidad como el soplido. La fase 5, el punto en el cual todos los sonidos finalmente desaparecen e indican la presión arterial diastólica. Veremos ahora la hipertensión arterial. Hipertensión arterial, un problema de salud pública, radica en su rol causal de morbimortalidad cardiovascular. Es uno de los 4 factores de riesgo mayores para las enfermedades cardiovasculares. Junto a las dislipidemias, la diabetes, un 50% de la diabetes mellitus tipo 2 son hipertensos, y el tabaquismo. Es el de mayor importancia para la enfermedad coronaria y el de mayor peso para la enfermedad cerebrovascular. En una revisión sistemática realizada en Suecia en el 2004, un 50% de la población hipertensa no conoce su condición, por lo tanto no se controla la enfermedad. 9 de cada 6 personas son hipertensas. El 60% de los hipertensos son leves, ya su presión va de 140 a 159 la presión arterial sistólica y entre 90 y 99 miligramos de mercurio la presión diastólica. El 30% sufre hipertensión arterial moderada y el 10% son hipertensos severos, ya sea tiene una presión arterial sistólica mayor a 180 y una presión arterial diastólica mayor a 110 miligramos de mercurio, sobre una población de 1.8 millones de hipertensos.
Si un paciente hipertenso no recibe tratamiento, el 50% muere por cardiopatía coronaria, el 33% por accidente vascular encefálico y entre el 10 y el 15% por insuficiencia renal. En cuanto al origen de la hipertensión arterial, tenemos dos tipos, la esencial o primaria. El 95% de los hipertensos presenta este tipo de hipertensión y no tiene una causa conocida. Y en la secundaria, el 5% tiene hipertensión secundaria. Algunos signos y síntomas de hipertensión están la cefalea, sudoración, taquicardia, respiración corta, mareo, alteraciones visuales, rubor facial, fotopsia, náuseas y vómitos, tinnitus, epistaxis, desorientación, agitación, alucinaciones. Los signos y síntomas asociados con la preeclampsia que se da en pacientes embarazadas con presiones arteriales altas, una cifra de presión arterial sobre 140-90 miligramos de mercurio asociado a proteinuria, edema, cefalea y náusea. Y en cuanto a la eclampsia, las cifras de presión arterial sobre 140-90 miligramos de mercurio asociado a convulsiones. La hipotensión arterial se caracteriza por cifras de presión arterial baja, presión arterial sistólica baja menor a 90 miligramos de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 50 miligramos de mercurio, pero acompañada de compromiso general y sintomatología en el usuario, ya sea mareo, fatiga, temblores. También existe una clasificación según la magnitud de la cifra de la hipertensión arterial. Ya tenemos la etapa 1, etapa 2 y etapa 3, en donde la etapa 1, la presión sistólica varía entre 140 a 159, la etapa 2 de 160 a 179 y en la etapa 3, donde ya es más grave, es mayor o igual a 180 miligramos de mercurio. Y en cuanto a la presión arterial diastólica, en la etapa 1 va de 90 a 99 miligramos de mercurio, en la etapa 2 de 100 a 109 miligramos de mercurio y en la etapa 3 ya es mayor o igual a 110 miligramos de mercurio. Acá nombramos algunos fármacos antihipertensivos de empleo oral, algunos diuréticos hipotensores. Tenemos la hidroclorotiazida, furosemida, la espironolactona, el atenolol, captopril, enalapril, el losartán, el valsartán, el nifedipino de acción prolongada, el nitrendipino y la metildopa. Van a buscar cada uno de estos fármacos y a ver las indicaciones, la posología, los efectos adversos, el mecanismo de acción y enviárselo a la profesora Leslie. Diferencia entre emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Una emergencia hipertensiva, la vida del paciente está en riesgo, se debe controlar la presión arterial en minutos u horas y el manejo debe ser hospitalario. Se debe usar medicamentos endovenosos. En la urgencia hipertensiva no hay peligro vital u orgánico, pero sí es de alto riesgo. Se trata en pocos días. El tratamiento puede ser ambulatorio, pero con controles frecuentes y se requieren hipotensores orales. Los pacientes que presenten una emergencia hipertensiva o una crisis hipertensiva deben ser derivados a un servicio de urgencia para que en caso de confirmarse la situación se proceda a su admisión inmediata y un manejo apropiado. Vamos a ver de forma breve la hipertensión en la gestación. Durante el embarazo la presión arterial de la mujer gestante suele bajar. Una gestante que presenta cifras de presión arterial sobre 140-90 miligramos de mercurio necesita vigilancia y tratamientos especiales. Una mujer hipertensa que inicia una gestación requerirá control en alto riesgo obstétrico. No debe descuidarse la vigilancia de la presión arterial durante toda la gestación. Si en una gestación anterior hubo hipertensión arterial, en embarazos posteriores es muy probable que la presión arterial empeore y vuelva a subir. El embarazo puede provocar hipertensión arterial a veces con graves consecuencias para la gestante y el feto, ya sea la preeclampsia, eclampsia o síndrome de Gel. Vamos a ver un poco de la preeclampsia y eclampsia, una hipertensión arterial que aparece en el embarazo después de las 22 semanas de embarazo. Puede darse en primigestas, multíparas, embarazadas mayores y mujeres previamente cardiópatas, nefrópatas o hipertensas. Suele presentarse desde la semana 22 o poco también puede ocurrir después del parto. Importancia del manejo de la presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. La presión del pulso elevada provoca un alargamiento de la pared arterial y la fractura de los elementos elásticos de la pared arterial, facilitando la ruptura de aneurisma y favoreciendo el desarrollo de la estenosis carotidia y la aparición de trombosis arterial.
Presión de pulso y presión arterial media. La presión de pulso está determinada por el volumen sistólico, la velocidad de eyección y la capacitancia arterial. Presión sistólica menos la presión diastólica. 125 menos 75, por ejemplo, da 50 miligramos de mercurio es la presión de pulso. El rango normal de la presión de pulso va de 20 a 50 miligramos de mercurio. En cuanto a la presión arterial media, la presión arterial promedio durante un ciclo cardíaco se le denomina presión arterial media, representa la fuerza de conducción del flujo sanguíneo a través de la cisterna cardiovascular y es el punto más elevado de la aorta. La fórmula para obtener la presión arterial media es la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. Los valores normales de la presión arterial media van entre 70 y 105 miligramos de mercurio. Midiendo la presión arterial media podemos calcular el riesgo potencial que tiene el episodio hipotensivo sobre el riñón, ya que es una de las causas más frecuentes de necrosis tubular aguda e insuficiencia renal aguda de origen prerrenal. Eso, en modo bien resumido, los invito a profundizar en el contenido revisando las guías clínicas de hipertensión arterial elaboradas por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Muchas gracias.